Bien, continuando con nuestra clase, entonces vimos lo que es la libertad versus las leyes, la oposición libertad versus leyes o la aparente oposición que hay entre la libertad y las leyes. Por otro lado, vimos también lo que es vivir en un mundo sin prohibiciones. Si nosotros soñamos, ¿sí? Si soñáramos vivir en un mundo sin prohibiciones, ¿cómo sería ese mundo? ¿Sí? Sería una utopía prácticamente. Y las consecuencias que esto trae, ¿sí? De vivir en un mundo sin prohibiciones. Pero ahora vamos a ver el socorro divino, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia cuando los hombres insisten en vivir contra la ley de Dios? ¿Sí? La Biblia dice que son entregados a sus propias pasiones o tendencias, pero Cristo provee de alguna manera la ayuda divina. En Romanos capítulo 1, versículo 18, ¿sí? Al 32, no lo vamos a leer todo, pero dice allí el versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo. Es decir, la Biblia dice que la ira de Dios se revela contra la injusticia y contra la impiedad de los hombres, ¿sí? Porque dice, acá está hablando de la persona que conoce a Dios, que conoce la ley de Dios, pero que decide, ¿sí? Por su propia voluntad decide oponerse a Dios. Dice que eso trae consecuencias, ¿sí? Dice que eso trae ciertas consecuencias. Dice también el versículo 28, ¿sí? Ellos no quisieron tener en cuenta a Dios y Dios los entregó a una mente depravada. Es decir, la consecuencia de eso viene, dice una mente depravada para hacer cosas que no deben. Dice entonces hay ciertas consecuencias, ¿sí? Ciertas consecuencias de rechazar a Dios y de rechazar a su ley. Vamos a ver más adelante en qué consiste esa ley de Dios, ¿sí? Vamos a ver un poco más adelante también. Por otro lado, también la Biblia en Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12, ¿sí? El versículo 12 dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia entonces pone al ser humano en esa condición, no hay quien haga lo bueno, ¿sí? No hay ni siquiera uno. Pero vamos a ver más adelante también qué nos dice la Biblia en Romanos, cuál es la solución a todo esto, ¿sí? Por otro lado, también en Romanos capítulo 7, versículo 19 y 24, dice Pablo en el versículo 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo quería hacer el bien, ¿sí? Pero había algo dentro de suyo que le impedía hacer ese bien, ¿sí? Había una tendencia que le impedía a cumplir, parece, con la voluntad de Dios. Entonces en el versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, hasta allí aparentemente no hay solución, ¿sí? Aparentemente estamos lejos de Dios. Podemos aparentemente optar por vivir lejos de Dios y lejos de su ley, ¿sí? Pero Romanos capítulo 8, ¿sí? Enseguida Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu,
¿sí? Es decir, Pablo presenta inmediatamente la solución. ¿Cuál es? Ninguna condenación hay los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Esa es la solución que nos da Pablo. La solución es Cristo, es ir a Cristo. Y por otro lado, también en ese mismo capítulo, el versículo 26, ¿sí? Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ¿sí? Es decir, nos ayuda con nuestras debilidades también. Allí se está haciendo referencia a la oración. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por cada uno de nosotros, ¿sí? Es decir, la solución divina está en ir a Cristo, en que el hombre se vuelva a Cristo para que el Espíritu interceda por el ser humano y así podamos alinear nuestra vida en relación con la voluntad de Dios también. Nosotros conocemos los 10 mandamientos, ¿sí? La ley de Dios son los 10 mandamientos, ¿sí? Pero la pregunta que surge entonces, ¿será que esta es una ley porque Dios quiere? ¿Es una ley impuesta? ¿Será que es una ley? ¿Puede haber amor en una ley? En los 10 mandamientos vamos a ver eso. Vean ustedes uno de los mandamientos de Cristo, ¿sí? Uno de los mandamientos que nos da Cristo. Vean ustedes, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es decir, uno de los mandamientos de Cristo está relacionado con el amor, ¿sí? Uno de los mandamientos que Cristo me dice a mí, ¿sí? Está relacionado con el mismo amor. Es decir, la ley de Dios está íntimamente relacionada con el amor también. Por otro lado, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23, de nuevo dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Cristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado. De nuevo, otro mandamiento, ¿sí? El mandamiento, el mandato relacionado con el amor. Y relacionado con los 10 mandamientos, ¿sí? Esta autora cristiana dice que la ley de Dios, los 10 mandamientos, es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Es la personificación del gran principio del amor y es por lo tanto el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra, ¿sí? Volvemos entonces al concepto ese de ley versus libertad, esa oposición, ¿sí? Ley y libertad. La ley de Dios, ¿será que me quita la libertad? Por todo lo que hemos estado viendo, la ley de Dios es una ley de amor, ¿sí? Es la expresión del amor de Dios. Y todo lo contrario, ¿sí? No me quita la libertad, más bien me resguarda. Dice otra cita, cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. ¿Cuál es? Pondré mis leyes en su corazón y también las escribiré en su mente, ¿sí? Cuando el principio entonces de nuevo del amor es implantado en nuestro corazón, se introduce la ley de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Vivimos de acuerdo a la ley de Dios, ¿sí? Así que ese es el socorro divino que nosotros tenemos, ¿sí? Ir a Cristo, volvernos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor también. Ahora bien, algunas citas para dialogar, algunas citas y frases. La libertad significa responsabilidad, ¿sí? ¿Qué significa esto de que la libertad significa responsabilidad? ¿Por qué la libertad implica responsabilidad? Por otro lado, también la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe,
¿sí? Y también otra cita es: la disciplina es, por una parte, el mejor camino para la libertad, ¿sí? Así que les dejo estas citas, estas frases, para que las podamos pensar, para que las podamos dialogar, ¿sí? Y pensar que las leyes divinas, no son leyes que están para restringirnos nuestra libertad, sino que son leyes de amor y que nos protegen a cada uno de nosotros.